Con ustedes les quiero presentar a nuestro ponente Edgar Arturo López Rosales. Él viene del Movimiento del Socialismo Democrático, y a la señora Charlotte Bradley. Ella viene de la Asociación del Deporte, Mujer y Salud. Adelante. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días a todos. Ahorita vamos a leer primero el manifiesto y después abriremos participaciones de los compañeros. Entonces voy a leer el manifiesto. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Sí, dice: Manifiesto por un movimiento amplio de izquierda en México. Al haberse derrotado electoralmente en el 2018 a una parte de la derecha mexicana, se abrió una puerta y una gran expectativa de cambio, sobre todo en términos políticos, quedando muchos pendientes en lo económico. A 7 años de ese acontecimiento es claro que se estableció una forma distinta de gobernar y se consiguieron importantes avances, principalmente con la implementación de programas sociales y una visión de más apoyo a los pobres. Sin embargo, aún hay limitantes. No ha sido posible combatir a fondo la gran desigualdad que hoy priva en nuestro país, así como la corrupción en importantes esferas del Estado. Pareciera que el actual gobierno transita por el mismo camino del pasado año 2018, pero sin una agenda que le permita profundizar el cambio, debido a que hay una limitante capitalista, donde no es solo gobernar mejor, sino transformar el orden establecido para lograr una verdadera justicia social. Derivado de lo anterior, se plantea una agenda de transformación profunda, es decir, una reforma fiscal progresiva para que paguen más los multimillonarios, se graven con más impuestos a las grandes transacciones en la bolsa de valores, suspensión del pago del fraudulento Fobaproa, así como de los intereses de la ilegítima deuda pública, que es casi el doble de todos los programas sociales y que frenan el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país. Asimismo, se propone resolver el tema de las jubilaciones justas para los trabajadores, desprivatizar las Afores hoy en manos de los bancos, reformar el sector bancario a fin de impedir ya el enriquecimiento ilícito de sus dueños y la escandalosa concentración de la riqueza, además de que esos recursos se inviertan en proyectos productivos del campo, priorizando los granos básicos y la ciudad, para que los programas sociales solo sean complementarios. Impulsar el sector social de la economía, reforma al artículo 27 constitucional que privatiza el ejido, renacionalizar los sectores estratégicos de la economía como la industria eléctrica para beneficio de la sociedad. Ante el saqueo de nuestros recursos naturales se requiere defender la tierra, el agua y las minas, recuperar las empresas y servicios públicos entregados al capital privado, impulsar las cooperativas y las economías solidarias, prohibir los transgénicos y agroquímicos que dañan la salud y el medio ambiente, así como erradicar la violencia, la corrupción y la devastación ambiental. El llamado Plan México se debe realizar, ejecutar y trabajar con los sectores populares de la población y no solo con empresarios. El país requiere tener una visión tendiente a profundizar un verdadero cambio, el impulso de la industrialización y del desarrollo tecnológico nacional. Ante ello, diversas organizaciones políticas y sociales decidimos unir fuerzas para levantar un frente político nacional que se identifique con las demandas de trabajadores, campesinos, mujeres, juventudes, pueblos originarios y de todos los sectores populares. Nuestro objetivo es claro: construir una alternativa electoral y de lucha que represente con dignidad las demandas históricas del pueblo. Para lo anterior, estas organizaciones coinciden en una convicción común: el país necesita un cambio profundo que coloque la vida, la justicia, la dignidad y su soberanía en el centro de la política, abriendo espacios hacia la perspectiva del socialismo. Se requiere transformar las bases que sostienen la concentración de la riqueza y el abandono de las mayorías. Un México donde nadie se quede atrás, donde la cooperación, la solidaridad y el bienestar colectivo sean la norma y no la excepción. El objetivo
objetivo de este foro es profundizar el rumbo hacia la izquierda. La ausencia de una verdadera democracia interna y la incorporación de políticos oportunistas provenientes del viejo régimen ha limitado y distorsionado la esperanza del proyecto de la Cuarta T, por lo que el retorno de la derecha significaría un grave retroceso para el pueblo y sus conquistas. En contraparte, buscamos impulsar la creación y el fortalecimiento de organismos de izquierda con registro electoral y o con participación de la base social, capaces de mantener viva la lucha de clases por una transformación auténtica y radicalmente democrática. Un gobierno que administra desde hace 7 años el modelo sin cuestionar a sus bases, es necesario hacerlo avanzar hacia un modelo anticapitalista, con justicia social, distribución equitativa de la riqueza y participación popular en las decisiones nacionales. Nuestro proyecto no se limita exclusivamente a lo electoral. Queremos un instrumento político democrático, con raíces en la base, con comités reales en barrios, ejidos y centros de trabajo, con dirigentes emanados de las luchas y no de acuerdos populares. Un espacio que combine la movilización social con la disputa institucional, que convierta la indignación en organización y la organización en poder popular. Participar electoralmente en 2027 es una tarea ineludible. Renunciar a ese terreno sería dejar en manos de los mismos de siempre el rumbo del país. Queremos disputar gobiernos locales, congresos y espacios de representación para que la voz del pueblo esté presente y para que las causas populares rompan el cerco mediático e institucional. Sabemos que las urnas no sustituyen la calle, ni la calle sustituye las urnas. Ambas trincheras deben caminar juntas. El movimiento que estamos construyendo es también un compromiso ético. Apostamos por un servicio público profesional y honesto, con funcionarios preparados, evaluados y cercanos a su comunidad, con políticas que fortalezcan las familias y su tejido social, por una educación que forme ciudadanos cooperativos, críticos y solidarios, no focas. Queremos un país donde cada año un joven y trabajador sepa que su esfuerzo cuenta y que su comunidad lo respalda. Por todo lo anterior, convocamos a la militancia de izquierda, a colectivos, sindicatos, organizaciones sociales, a las fuerzas socialistas y comunistas, y cada joven y ciudadano inconforme con la injusticia, a incorporarse como iguales a este esfuerzo histórico. Necesitamos construir juntos el instrumento político que abra el camino real de la transformación. Hoy iniciamos este recorrido con una certeza: la unidad del pueblo organizado es la fuerza capaz de abrir un nuevo horizonte para México. Bueno, aquí estábamos todos los del movimiento. Gracias. Ahora les voy a entregar el micrófono para que se presenten todos los miembros del presidium. Ahora les voy a pasar el micrófono para que se presente el movimiento, todos los elementos de los movimientos que estamos integrando este movimiento. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Reciban un caluroso saludo fraternal del Partido Comunista, que somos la corriente histórica que fue fundada en 1919. Sufrimos una pausa en 1981 y hoy estamos reeditando esa acción política. Gracias. Compañeras, compañeros, muy buen día a todos. José Jiménez del Frente Popular Francisco Villa. Frente Popular Francisco Villa. Los exconvencionistas, artículo 39, el pueblo pone y el pueblo quita.
Muy buenos días para todas y todos. Yo soy integrante del Movimiento Nacional Convencionista, artículo 39, partido en formación. Habíamos acordado hacer intervenciones en función del documento original, pero ahora vamos a hacer solo una ronda de presentación de las agrupaciones que estamos presentes. Adelante. Buenos días, compañeros, mi nombre es Edgar López Rosales, del Movimiento del Socialismo Democrático, y que en este momento estamos en busca de un registro, de registrar a nuestra organización como agrupación política nacional ante el INE, y pues estamos en ese proceso de juntar 5,000 firmas, ¿no? Bueno, gracias. Sí, buenos días. Sin duda que acordamos expresar el sentir de cada una de las organizaciones en relación a este posicionamiento de buscar la unidad y de alguna manera de renunciar a los protagonismos para poder hacer un polo muy amplio de izquierda. Sin embargo, ahorita, bueno, se dio la presentación y posteriormente a la presentación, pues haremos nuestro posicionamiento. Arturo Montesinos López, del Movimiento Amplio Social a la Orden. Gracias. Hola, buenos días a todos. Un gusto. Servidor José Luis Vázquez, de Vanguardia Mexicana. Somos un movimiento francamente muy nuevo. Apenas nos estamos incorporando. Así que vamos a dejar más detalles pues, para la presentación de posicionamientos más concretos de nuestra organización. Un gusto estar aquí. Bienvenido. Servidor Benito Merón Nice, da mucho gusto y agradezco la presencia y el tiempo que se toman para estar en este evento. Yo represento, aquí estamos construyendo poder popular, por eso tenemos la gorra así, no se ve, pero así dice. Aquí estamos construyendo poder popular y ahora nos estamos sumando a este esfuerzo, a este intento de unificación. Aquí, ahí donde lo ven, ustedes lo saben, hay mucha representación, es muy representativo este presidio. Lo que cada uno de los compañeros representan es muy importante, y destacar que nos puso en este camino hace unos días, que varios de nosotros estamos buscando el registro ante el INE como agrupación política nacional, en el caso del artículo 39 como partido político nacional. Entonces dijimos, bueno, nos reunimos y pensamos lo mismo, fundamentalmente no tenemos contradicciones, tenemos la misma caracterización del gobierno, planteamos hacia dónde tenemos que ir para profundizar el cambio que se está dando en México, y por qué no podemos caminar juntos. Bueno, el proceso ante el INE es muy complicado, muy burocrático, y nos impidió decir, bueno, vámonos con una sola organización, con un solo nombre para lograr el registro. Entonces la decisión fue que cada quien sigamos el camino en el INE, y finalmente el que la logre, ahí vamos a ir todos, ¿no? Y si la logramos todos, pues con más razón vamos a ir todos juntos. Y si no la logramos ninguno, esto es el movimiento. O sea, esto es muy aparte del proceso ante el INE. El movimiento amplio de izquierda socialista es muy aparte de lo que se consiga en el INE. Dijimos, ahí está nuestra identificación, y la parte electoral no nos tiene que dividir. Y una cosa más que me gustaría dejar claro, no nos sentimos dueños de la verdad, ninguno de los que estamos aquí, ahora nos expresarán. No decimos que nosotros somos vanguardia, que vénganse todos y en torno a este movimiento ya le hicimos Viva México. No, queremos poner nuestro granito, bueno, no granito, un costalito, ¿no? Un costalito de arena que pese, y decir, ¿a dónde están todos los que pensamos igual, todas las que pensamos igual, para juntarnos? Entonces, el llamado inicial de este movimiento, el teléfono, el alto mando, como en aquellos tiempos,
Como en aquellos tiempos van a decir es gobernación. No. Entonces, la idea es llamar a todos y llamarnos nosotros. O sea, no estamos llamando, súmense a esto, sino vamos a sumarnos todos de donde sea. Sabemos que hay varios intentos por diferentes lugares, en los estados de la República, etc. Pues vamos ahí. Y nuestro mensaje va a ser eso, queremos ir juntos, y si hay que modificar las cosas, los nombres, eso los vamos haciendo sobre la marcha. Pero hay una cosa fundamental, que sí estamos convencidos que hacia adelante, ya hacia el 27 y hacia el 2030, hay riesgos de que a México le pase lo que ha pasado en los países de Latinoamérica, y pensemos en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, todos donde ha llegado el progresismo. Aquí en México hay progresismo, nosotros decimos no hay una izquierda definida, hay un progresismo, y resulta que al rato llega y regresa a la derecha y con mucho más fuerza. Entonces, ante eso nosotros decimos, hay que alzar una voz. México no está en el siglo XIX como nos lo plantean, no está en el siglo XIX, no son nada más liberales y conservadores. Hay otras formas de pensamiento, y entonces esa es la idea, poner ante la sociedad una forma de pensamiento donde nada de incondicionalidades y muy despegados de las críticas perversas electoreras de la derecha. Le decimos, sí apoyamos muchas cosas de la llamada 4T, que apenas es llamada 4T, pero también somos críticos, no a la incondicionalidad. Queremos caminar en ese sentido todos juntos. Gracias. Voy a retomar la dinámica de presentarnos. Soy representante de quienes promovemos el Partido del Socialismo Mexicano, convencidos de que en México habemos muchos colectivos y fuerzas que nos reclamamos socialistas, poscapitalistas, pero que dispersas esas fuerzas y esos colectivos ni contamos ni pesamos. Tenemos que confluir, y este paso es una confluencia. Somos una fuerza que no solicitamos registro, pero estamos apoyando a quienes desde la idea de una izquierda democrática, popular, patriótica y con perspectiva socialista lo han solicitado, y convocaremos a que otras y otras fuerzas confluyamos, converjamos en esta necesidad de que fuerzas y colectivos de izquierda socialista nos unamos para contar y pesar en los acontecimientos, por cierto, cada vez más difíciles que enfrenta la clase trabajadora en nuestra nación toda. Gracias. Cedo el micrófono para que nos den su postura. Tienen 3 minutos, por favor. Bien, nuestra postura como Partido Comunista siempre ha sido crítica, y siempre hemos optado por una aglutinación y una alianza de todas las fuerzas desde hace tiempo. Y entonces ha habido muchas experiencias donde no se ha podido consolidar ese avance de todas las fuerzas. En principio pensábamos que era nada más socialistas y comunistas, pero hay todo un vasto movimiento popular que no necesariamente tiene su matriz en el marxismo-leninismo, sino que provienen de otras experiencias políticas, y entonces comprendemos esa actitud y hemos abierto esa posibilidad de que otras fuerzas participan y no necesariamente reivindiquen la doctrina del comunismo científico para poder hacer los cambios, que bien sabemos que si no se llega a una profundización de todo proceso, corre el riesgo de retroceder, como ya se señaló aquí, en varios países de América Latina. Hoy el comunismo siempre ha sido
han atacado desde la revolución bolchevique. La doctrina del imperialismo siempre ha pretendido esa lucha y ha orquestado una serie de acciones desde 1917, pasando por la Segunda Guerra Mundial en el 45, pasando por la Guerra Fría, y hoy otra vez el anticomunismo está presente y aterrorizan a las masas, aterrorizan a la gente, y más cuando hay un cierto ascenso del fascismo, representado en Estados Unidos por Donald Trump y en otros países. Entonces hoy tratamos de que esto no suceda, y que en México la derecha está muy activa. Entonces tenemos que dar la lucha ideológica en todos los terrenos, pero para ello también estamos planteando la reivindicación de las masas populares, la lucha de los trabajadores mexicanos, de la clase obrera, de los campesinos, de los estudiantes, del magisterio, y tenemos que recoger esas demandas en principio, incluso antes que plantear la cuestión electoral. La cuestión electoral en México ha sido muy discutida, porque en ese proceso se han roto relaciones y se ha pervertido incluso la actividad electoral. Al llegar al Parlamento se han descompuesto mucho las fuerzas políticas, y eso lo estamos viviendo ahora, y muchas agrupaciones aquí presentes son producto de esas rupturas. Entonces no queremos que pase eso. Por eso ponderamos la lucha social por encima de todo proceso electoral. Gracias, compañero. Bien, compañeros, agradecer que hace posible este espacio. Consideramos desde nuestra perspectiva que es necesario un espacio como este, intercambiar ideas, ver con toda tranquilidad cómo hacer un proceso de discusión, eso sí, pero también observar de que el mundo está cambiando. Hay circunstancias que nos obligan precisamente a convocar a la unidad, a acercarnos, a entender a los otros compañeros en toda su dimensión. Cuando se presentó el documento, ciertamente es un documento de convocatoria y va en ese sentido, hacia un movimiento amplio de izquierda necesario en nuestro país. Las circunstancias de nuestro mismo país nos obligan, es una coyuntura, y que con ello, bueno, pues estamos prestos a construir más hacia adelante. Pero también el aspecto internacional. Ustedes conocen bien, no lo voy a reiterar, la circunstancia que atraviesa toda América, y con ello, bueno, pues hay una serie de situaciones difíciles, complejas. También mencionar lo que sucede con Gaza, una situación de genocidio, pero en América también está un sentido en el cual nos convoca, nos llama, y está el sentido de una unidad de las fuerzas sociales, democráticas, socialistas y de izquierda, en esa amplitud, como así lo menciona el documento. Puntos centrales para ir, bueno, pues entender y comprender la experiencia de Bolivia. Eso nos hace un llamado importantísimo. Hace algunos días estuvimos en esa discusión, en esa parte en Bolivia, con Evo, está ahí a la par, y ciertamente son circunstancias complejas, difíciles. También en Perú hay una circunstancia también difícil, pero también la situación de desgracia de Argentina u otros países. Tenemos que estar observando, viendo, aprendiendo de ellos, de esas experiencias de estos pueblos, y como pueblo también ir hacia adelante. Pero también estar muy alertas a lo que hace el vecino del norte, el imperialismo. Nuestra lucha tiene que ser antiimperialista, en todas sus dimensiones y en todo su sentido. Ciertamente hay muchos mexicanos allá, y en los cuales también tendremos que levantar la bandera de sus luchas y demás, y hago una sugerencia muy respetuosa, dado que es un documento amplio, pero sí señalar de manera muy específica el sentido precisamente de la defensa de la migración, y también el sentido del mundo del trabajo, porque eso es dos elementos muy unidos, muy relacionados, y como tal está en todo su sentido. Y por qué no, también como izquierda social, hacer un planteamiento de trabajo y empleo pleno, que todos tengamos derecho al trabajo, y es una situación fundamental que consideramos que tiene que agruparse en el documento. Con esto también señalamos, llamamos a la unidad de la izquierda socialista en México para mejorar condiciones de vida y ampliar libertades democráticas del pueblo mexicano. Coincidimos con organizaciones y movimientos sociales que en el país tienen esos propósitos. Coincidimos con organizaciones políticas que tienen como objetivos el poder para transformar la sociedad en pos de la igualdad. Proponemos
Al llegar una representación de la izquierda a la presidencia de la República, se ha logrado un primer objetivo, se ha logrado un espacio de democracia. Ahora debemos ir al siguiente paso, a la democracia económica y de la vida. Que la izquierda se oriente de los programas sociales a la propiedad social con fuentes productivas y de empleo, alimentación, salud, agua, medio ambiente, vivienda, educación, cultura. Levantar la bandera de territorios libres de desempleo, hambre, enfermedad, ignorancia, el extractivismo, discriminación y violencia. Levantar la bandera roja de la izquierda socialista en territorios de libertad, de seguridad social y productiva, de solidaridad, de comunidad, de hermandad, de paz y felicidad. Por el socialismo, por el buen vivir, aquí y ahora. Muchas gracias, compañeros. Así sea. Sí, muchas gracias, compañeras y compañeros. El Movimiento Nacional Convencionista, artículo 39, se plantea justamente lo que reza la Constitución en ese artículo, y que tiene que ver con que el pueblo tome en sus manos precisamente la conducción de esta sociedad tan compleja. Al pueblo, como todos ustedes saben, siempre se le ha usado, se le ha manipulado. Y desde el movimiento pretendemos ir abajo con la gente a discutir esta condición a la que la ha sometido un sistema capitalista que todos conocen el daño que en el planeta han hecho al concentrar la riqueza en unos cuantos. Por lo tanto, nosotros nos proponemos, y en este ejercicio de unidad con los compañeros que hemos decidido iniciar este proceso, y vamos a seguir convocando a todos los hombres y mujeres que entiendan que este es el momento de la construcción de abajo hacia arriba, con todas las fuerzas que en el territorio nacional están inconformes con lo que está ocurriendo. Para el Movimiento Nacional Convencionista no es suficiente que se esté atendiendo algunas necesidades de la población que ya era falta que se atendieran. Para el movimiento es importante pasar de una administración de los recursos, por bien que sea, a construir una sociedad que verdaderamente esté haciendo la producción que requerimos. El campo, todas y todos sabemos cómo está siendo vapuleado, y ahora con este tratado bárbaro que se va a volver a firmar, sigue el sometimiento, el control del desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, compañeras, compañeros, creemos nosotros que este esfuerzo que estamos iniciando es un esfuerzo que sin duda para todos aquellos que ya no creen, porque se ha abusado de su paciencia, se ha abusado de su compromiso, se ha abusado sobre todo de su necesidad. Ya es hora, camaradas, que iniciemos ese proceso y no permitamos que por ninguna dádiva se siga controlando a nuestra gente. Ese es uno de los serios problemas que vivimos. El conformismo al que históricamente sometieron a nuestro pueblo. No lo podemos bajo ninguna circunstancia culpar, porque es producto precisamente de un sistema que pretende mantener al grueso de la población en la ignorancia, y nosotros en este ejercicio nos proponemos contribuir a que la gente cada vez esté en un proceso de formación, en un proceso sobre todo de acción. Porque recuerden ustedes que el antídoto para toda la cadena que daña a nuestro pueblo es la organización. Ese es el antídoto principal. Por eso no han permitido que la población se organice, porque una cosa es que se aglutine y demande,
y otra cosa es que entre en un proceso de organización que le permita entender el estado de cosas y qué tenemos que ser todas y cada uno de nosotros. Me queda un minuto y lo voy a aprovechar porque, camaradas, el momento ya se hicieron una caracterización de problemas que está viviendo el globo terráqueo, pero atendamos la parte latinoamericana, la parte que nos corresponde, la que tenemos más cerca, y por supuesto que vamos a hacer un esfuerzo para vincularnos con todos esos movimientos para lograr una solidaridad mutua. De ellos, como se decía, aprenderemos, y no tengo duda que también aprenderán de lo que estamos haciendo aquí. En el país tenemos muestras importantísimas a las que no les hemos prestado la atención suficiente. Solo mencionaré a los compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que una y otra vez nos demuestra que sí es posible construir un colectivo que luche por el bienestar de todas y todos. Gracias, compañeros. Pues buenos días, compañeros. De aquí, de parte del movimiento del socialismo democrático, pues planteamos desde el inicio la siguiente pregunta: ¿por qué crear nuevas organizaciones de izquierda cuando ya hay un partido de izquierda en el poder que tiene la presidencia, las mayorías en las cámaras de diputados, de senadores, ¿no? Tiene casi todas las gobernaturas, más de 20 gobernaturas, es decir, un partido de izquierda que está en el poder? Nosotros lo que veíamos es de que es importante que este movimiento pues está avanzando, ¿no? La Cuarta Transformación está avanzando en una serie de programas sociales y demandas que nos parecen importantes. Nosotros, desde el movimiento del socialismo democrático, la mayoría de nosotros fuimos fundadores de Morena y no nos arrepentimos de nada, ¿no? De nada, y no nos sentimos traicionados por lo que están haciendo en este momento. Finalmente nosotros sabíamos que cuando Andrés Manuel llegara a la presidencia iba a implementar una serie de programas sociales, una serie de transformaciones, pero hasta ahí, ¿no? Ahorita vemos que hay una serie de limitantes en el partido. ¿Y cuál es la situación? Pues dos limitantes de ellas son: una, que no hay una crítica al capitalismo, ¿no? O sea, en un partido de izquierda y que no se plantee una crítica al capitalismo, me parece que es una limitante muy fuerte, ¿no? Y que está teniendo repercusiones en el momento de que no permite que avance el movimiento de izquierda. Y otra situación que vimos es de que no hay una democracia interna en el movimiento, ¿no? O sea, los mismos candidatos son elegidos en acuerdos populares, gana el candidato que tiene más dinero y no se eligen en asambleas democráticas, ¿no? Entonces, esas dos limitantes vemos que no solamente no permite que avance el movimiento de izquierda en México, sino incluso hasta se está volviendo ya un freno en algunas cuestiones, ¿no? Entonces nos parece importante que se creen nuevas organizaciones de izquierda con registro electoral para que empecemos a empujar este proceso hacia la izquierda. Para nosotros el regreso de la derecha significaría un retroceso brutal, ¿no? Para todos, ¿no? Yo sé que para los chapulines que ya están metidos en sus cargos les vale, ¿no? No les interesa si aquí gana la derecha, ellos saltan de otro partido y ahí siguen en la élite política. Pero para el pueblo de México el regreso de la derecha sí significaría un gran retroceso, ¿no? Entonces el objetivo de esto precisamente pues es hacer el llamado a crear nuevas organizaciones de izquierda electoral para seguir empujando el proceso a la izquierda y que no nos pase como en América Latina. Ahora, lo ideal hubiera sido pues construir un partido socialista, ¿no? Quizá en México, quizá eso sí sería, pero no un partido en el término electoral. Un partido socialista se refiere a términos históricos, ¿no? De movimiento, una cuestión más amplia, ¿no? Pero eso sería lo ideal. Lo que vemos es de que también pues hay muchas organizaciones en México, ¿no? Que nos reivindicamos socialistas y comunistas, y cada uno de nosotros tiene quizás su visión, ¿no? De lo que tendría que ser el socialismo, pero lo que sí hemos notado es de que cada organización por sí sola va a ser muy difícil, ¿no? Que pueda hacer por sí sola esa tarea histórica, ¿no? Entonces nos parece importante pues sumarnos a este llamado, ¿no? De crear un movimiento amplio de izquierda
sabiendo que hay diferencias, pero también sabiendo que hay muchas coincidencias, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y yo creo que de aquí pues no queda otra más que atender el llamado, sumarnos en las organizaciones que estén, si no pues adelante, ¿no? Seguimos construyendo, pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque un partido socialista en México no va a caer del cielo, no veo que nadie más lo quiera construir. Nosotros hemos buscado más compañeros para ver si hay estos esfuerzos a nivel nacional. Y pues no los hay, ¿no? Lamentablemente va a salir de aquí, ¿no? Del esfuerzo desde abajo, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría ahí y pues hacerles la invitación a todos. Gracias. Muy buenos días, camaradas. Sí, bueno, es muy grato estar dirigiendo algunas palabras, esperando que podamos propagar con todos nuestros vecinos, con todos nuestros ciudadanos. Nietzsche decía, los sistemas se sostienen porque la gente acepta sin pensar. Pero el primer acto de poder filosófico es preguntar, dudar, decidir. ¿Sí? Entonces, la derecha se empeña por ir en contra de un sistema socialista y Europa y Estados Unidos está temblando. Por esa razón es que está haciendo lo que siempre ha hecho: debilitar a las naciones, la injerencia en sus países. Y hoy, aguas, hay que alertar, porque en México están tratando de verlo como un país de narcoterroristas, y de esa manera les estamos dando los elementos para que con una política internacional se adjudiquen el derecho de meterse en nuestro país. Hay que alertarlo, porque así como el socialismo no es mayoritario en todo el mundo, pero ¿por qué creen que lo están atacando? Porque representa un peligro para la derecha, porque el sistema capitalista está agotado, se ha vuelto depredador de todos los países, de todos los recursos naturales, de toda su cultura, ¿sí? Entonces es necesario saber qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, es necesario propagar que los jóvenes participen. De verdad que ha sido una ruta para todos los que estamos aquí de años y años y años de lucha. Y hoy, a pesar de que cada quien ha hecho su estrategia y su ruta de manera paralela, pero tenemos el mismo fin, tenemos el mismo ideal: cambiar este sistema y que la gente no se espante de lo que es el socialismo. Es verdaderamente humanismo, ¿sí? No pragmatismo del poder por el poder, la ganancia nada más por encima de todo y a costa de la vida misma. Las especies están en peligro de extinción. Movimiento Amplio Social, Arturo Montesinos, gracias por escucharme. Hola a todos. Bueno, me dieron un poco más de tiempo y parece ser que me toca hacer, así que de todos modos voy a intentar ser lo más... cerrar y abrir para la gente que quiera participar. Claro, muchas gracias. Bueno, voy a intentar ser breve y bastante conciso. Se tocaron bastantes temas muy interesantes, tanto en esta mesa como en el manifiesto en sí. Vanguardia Mexicana, que somos una organización que nace hace escasos 2 años, tenemos una perspectiva muy clara de, digamos, esta inoperabilidad que se empieza a ver, ¿no? De varios movimientos que surgen dispersos y ninguno puede, parece ser, que integrar digamos, un marco revolucionario, porque ese es el sentido estricto. O sea, la revolución es una forma de transformación, que también hay formas de revolución, que busca implantar en sentido duro un
modo de producción y un régimen netamente socialista en el país. La razón es muy simple. Desde nuestra perspectiva, lo que hemos contemplado desde, consideraría yo, la caída de la Unión Soviética, básicamente, es el ascenso de algo a lo que se le suele llamar la izquierda indefinida, o al menos desde nuestras coordenadas. ¿Qué es eso? Básicamente es un conglomerado de grupos a grosso modo identificados como izquierda que a efectos prácticos han abandonado el campo político y se centran en otras cosas. Si aquí hiero algunas sensibilidades, lo lamento, pero es así. Enfocarse en la lucha de las mujeres por encima de la lucha de la mujer trabajadora, ¿no? Es decir, la mujer como un colectivo de todo. El animalismo, ¿no? El entender que determinados animales, determinadas especies, tienen derechos equivalentes a los de un humano y así. Es abandonar el campo netamente político. ¿Qué es el campo político? La lucha por el poder en el Estado. ¿Para qué? Para implantar un modo de producción. En nuestro caso, consideramos, Vanguardia Mexicana, este es el socialismo. Todo eso es lo que hemos estado atendiendo en estos últimos años. Lo que noto en el manifiesto es ciertamente algunos elementos dispersos que, nosotros podemos matizar, pero en buena medida el retomar el sentido duro de la soberanía nacional en el sentido de desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, económico, y también de un ingente proceso de algo lo que al menos desde nuestras categorías se puede considerar como insubordinación. ¿Qué es eso? Pues justamente el hecho de dejar de interpretar el lugar de México en el mundo como una suerte de apéndice de los Estados Unidos, que es a efectos prácticos lo que probablemente desde el 2000 hemos estado atendiendo, ¿no? Se han hecho algunas modificaciones a ese status quo desde el 2018, muy rescatables, la defensa de Pemex, la defensa de la CFE, no basta, pero hace falta una fuerte tendencia a la insubordinación ideológica, es decir, netamente a dejar de interpretar a México en su lugar en el mundo como un actor dependiente de los Estados Unidos. ¿Y eso cómo se logra? Como ya se planteó acá, ver hacia el otro lado del continente, pero no solo el continente americano. Se habla acerca de Latinoamérica, nosotros lo entenderíamos más bien como Iberoamérica, pero hay más zonas del mundo en las cuales tenemos una amplia conexión histórica, lingüística, cultural, económica, la cual tenemos que explotar y debemos hacerlo, porque lo que se plantea acá, o al menos en una de las acciones más concretas y con las que desde la Vanguardia Mexicana de una vez estamos más alineados, que es propiamente el recuperar el sector industrial, los derechos de los trabajadores, del campo, la soberanía alimentaria, todo eso se tiene que hacer, el agua, eso se influye también, todo eso se tiene que hacer, y ya termino. Eso es solo verdaderamente posible si cualquier proyecto que plantee hacer una auténtica insubordinación nacional, el deslocalizar a México de su estatus de dependencia de los Estados Unidos, porque actualmente lo somos, tristemente, pero lo somos, y ser un actor de pleno derecho en el mundo, solo lo va a lograr uno, aliándose, y ya termino, a sus naciones hermanas del continente, pero también del resto del mundo. Planteamos, desde nuestra perspectiva, son el resto de naciones que hablan español y portugués del mundo. Eso es no solamente un eje continental, sino global. Y así. Yo voy a hablar, ya dejé mi posición, nomás decirles que el próximo jueves tenemos reunión de este esfuerzo para tratar de construir una ruta. O sea, eso va en serio, ¿no?
No es nada más que nos reunimos hoy, echamos rollo, no. El próximo jueves nos vamos a reunir para sacar una propuesta de trabajo a nivel nacional que requiere el esfuerzo de todos, ¿no? Esperemos que estén al pendiente y les vamos a estar comunicando todo. Me parece muy importante que esta iniciativa que apunta a buscar una confluencia de fuerzas y colectivos de izquierda asuma también y promueva una convergencia de todas las fuerzas patrióticas, democráticas y populares para encarar la embestida imperialista fascista que intenta profundizar la neocolonización de la mayoría de los países del mundo, entre ellos la de México. Somos una neocolonia gringa. En México sigue dominando el gran capital nacional y extranjero, y cada año de los 7 que lleva la llamada cuarta transformación incrementan sus ganancias, elevan la concentración de la riqueza. Para rescatar este país y enfrentar y derrotar esa embestida imperialista fascista, necesitamos convocar a conformar lo que allá en los años 30, cuando el fascismo iba ascendiendo y amenazando la vida toda, se planteó un frente único. Un frente único de todas y todos los mexicanos que queremos que nuestro país sea una patria digna e independiente. Y el año que viene ya está en curso un proceso de aparente consulta, se revisa el TEMEC. Los tratados de libre comercio desde el Telecán fueron la formalización de nuestra transformación en un aditamiento de la economía y de las decisiones políticas de los gringos. Y si queremos liberar nuestra nación, tenemos que pelear por sacar de ese TEMEC, y si pudiéramos tener correlación por anularlo, todo lo que favorece al gran capital. Ya hay sectores de productores agrícolas que reactivaron su movilización y exigen que se saquen los granos del TEMEC, que no, para que se pueda producir alimento y avanzar en la soberanía alimentaria, porque es un tema vital. Sin soberanía alimentaria, aún países considerados avanzados como Corea se someten a los designios que está haciendo la ultraderecha gobernante en Estados Unidos. Y para esto creo que este movimiento amplio de izquierda social debiera de sacar acuerdos concretos. Yo propongo que acordemos llevar a cabo una conferencia lo más amplia posible por Zoom el 29 de este mes a las 19 horas para discutir cómo vamos a encarar esa embestida imperialista fascista que está empezando y que está haciendo de México un protectorado gringo, no solo neocolonia. Están adentrándose en las definiciones policíacas, militares, de todo tipo. Entonces, necesitamos gestar un frente único, patriótico, popular, de decenas de millones, y que vayamos perfilando para el mes de noviembre un encuentro presencial y virtual de los movimientos en lucha, de fuerzas políticas, culturales, de mujeres, de jóvenes, de comunidades indígenas, de todas y todos los mexicanos que queremos que México sea de nosotros, de las mexicanas y los mexicanos, y sin dejar de solidarizarnos, movilizarnos
contra el genocidio, contra la amenaza de invasión a Venezuela, ahora también ya a Colombia de manera inmediata, pero buscando elevar el nivel de lucha de nuestra trinchera nacional. Porque como dijera el Che, hay que creer, México es nuestro Vietnam y nos toca levantar la lucha acá a niveles superiores. Creo que este movimiento amplio de izquierda social debe tomar acuerdos no solo para nuestras aspiraciones inmediatas, sino para responder al reto urgente, apremiante y vital de encarar la embestida imperialista fascista, porque el progresismo se está sometiendo, está haciendo concesión tras concesión, incluyendo incorporarse a la guerra comercial contra China. Con esto termino, con el incremento de aranceles que los gringos han desarrollado. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí se abre el foro. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano. ¿Te quieres acercar, por favor? ¿Tu nombre? Isaías. Sí, hola, buenas tardes. Soy Isaías del grupo de Acción Revolucionaria. Es una pregunta muy concreta. ¿Este proceso lo están pensando únicamente en una perspectiva electoral? Sabemos que hay algunos procesos que ya están buscando la cuestión del registro, o también están buscando ya una cuestión de algunas consignas de reivindicaciones. Por ejemplo, lo último que menciona el compañero me parece fundamental, la cuestión del TEMEC, porque en 2026, el 1 de julio, se va a hacer el proceso a la renovación. Ya van a estar los paneles y pues son 2,000 páginas las que están discutiendo. Me parecería como ingenuo creer que por parte del gobierno actual no van a plantear una cuestión de no renovación. Todo indica que va hacia la renovación y pues eso es una implicación económica muy grande, que eso se podría discutir, pero es un planteamiento fundamental el llamado al rompimiento, digamos como una consigna, como una reivindicación, pero ese nada más lo pongo como un ejemplo. En una perspectiva, si nada más se está pensando en un eje de estar juntando mesas, juntar firmas para los registros, o también se está planteando esta perspectiva de movilización. Sería todo. Muchas gracias. A ver, contestamos concreto porque lo interesante es que intervengan todas y todos ustedes. No, compañero, no es el electoral esto, por eso decíamos por un movimiento amplio de izquierda. La base es lo social, queremos construirnos, generar una voz de izquierda que no la hay. Decía en mi primera intervención, el mundo no está, México no está dividido entre, no es el siglo XIX, pues no son conservadores y liberales. Aquí escucharon ustedes las voces con diferentes pensamientos y diferentes planteamientos para profundizar realmente un cambio de izquierda en el país. Nosotros no creemos en el progresismo, que es lo que se ha venido dando. El progresismo llega con altas expectativas y luego para abajo, y luego viene la derecha. Entonces hay que profundizar, y solamente esa visión de izquierda, esa visión hacia el socialismo, porque habrá que interpretarlo desde luego en cada país, en cada momento, en cada época, es lo que nos puede dar ese paso. Entonces, pero en concreto de la pregunta, no. O sea, sí queremos impulsar. Recuerden que viene la reforma electoral. Por cierto, mañana hay cita, ¿no? Una reunión para discutir una propuesta de reforma electoral donde nosotros pretendemos empujar que sea ciudadanizado el proceso electoral, que se le quite la facultad exclusiva a los partidos políticos de designar candidatos. Entonces, este es un movimiento social, este es un movimiento que plantea a mediano o largo plazo la conformación de un partido, pero hay que ir paso por paso, un partido socialista, y desde luego participar en los procesos electorales, pero no con la visión electorera, sino una visión de colocación de los cuadros que tengan este pensamiento, esta forma de actuar y esta visión para que se ocupen los espacios. Porque de lo contrario, pues ya sabemos quiénes ocupan los espacios, ¿no?
los chapulines, entonces decimos la derecha que se fue porque la otra está bien adentro, en Morena y en las cámaras, en el Senado, en el gobierno, en todos lados. Entonces tampoco podemos dejar al margen los procesos electorales. Le decía también finalmente que estamos haciendo el esfuerzo, cada quien por su lado, para conseguir el registro de una agrupación o de un partido, pero lo esencial es esto, es promover este gran movimiento, que tenga esa visión de ir avanzando más, incluso hacia un partido con esa visión, y entre tanto pues aprovechar los espacios y las vías electorales que haya para que se vayan colocando compañeras y compañeros con este pensamiento y con esta forma de ver las cosas. Gracias. Arriba a mi derecha. Ah, no, fue a la izquierda, ¿verdad? Arriba a mi izquierda. Su servidor Enrique Flores, he participado junto con todos ustedes, más o menos ubico algo más de la mesa. Camilo, estuvo muy bien su posicionamiento, sus ideas, y en general todos muy acertados. Yo trabajo en el gobierno federal, tengo 39 años de servicio, y pues he observado que nuestro gobierno de izquierda actúa como si fuera de derecha, a veces actúa como si fuera el mismo PRI, se alía con sindicatos charros, ¿sí? No permite que se organicen los sindicatos independientes, los frena, los golpea, los castiga, los sanciona. Entonces es una circunstancia que no debemos seguir permitiendo, y la única forma de combatir esas injusticias laborales, sociales en todo el país es a través de una organización como la que se está generando aquí. Hay muchas injusticias en el país, hay en diferentes secretarías del gobierno actitudes como las hubo y las hay todavía en la Suprema Corte de Justicia. Hay caciquismos, hay nepotismo, los caciquismos en las direcciones de las diferentes secretarías del gobierno están perjudicando a los trabajadores, ¿sí? Les están quitando prestaciones, nos están quitando prestaciones, y no es justo. Qué bueno que surge esta idea de organización, porque, como decían algunos compañeros de la mesa, solos no vamos a hacer nada. Unidos somos una fortaleza muy poderosa que podemos ordenar el país. Gracias. Precisamente lo que la experiencia de 18 a la fecha demuestra es que se requiere no solo administrar el Estado heredado, sino construir un nuevo Estado en donde la democracia representativa, que es elitista por naturaleza, la ciudadanía debe de dejar a los que gobiernan que decidan, incluyendo a quienes van a ser votadas y votados para los puestos de representación popular. La ciudadanía es colocada como fauna de acompañamiento de las decisiones de las camarillas. Nosotros tenemos que pensar en un nuevo Estado que tiene que asumir algo que es una conquista histórica, la democracia participativa, con métodos de colectivos, de asambleas, de formativos,
para ir forjando el poder popular ciudadano de decenas de millones de mexicanas y mexicanos, como lo decía el compañero Josué, del Movimiento Nacional Artículo 39, ir construyendo el poder paralelo y alternativo a ese poder de las burocracias y transformar. Tenemos que elaborar propuestas para que en lugar de cabildos haya otras formas de gobiernos municipales, porque los cabildos nos los trajeron los gachupines. Acuérdense que entrando los invasores ahí en Antigua formaron el primer cabildo. Entonces es elitista y tenemos que rediseñar la relación de la soberanía popular con a quienes gobiernen. Hay que cambiar eso de que la soberanía se deposita en representantes. Hay que establecer en una nueva constitución en la que tenemos que llegar a un constituyente, por cierto, como las otras tres transformaciones de las que la cuarta se reclama continuidad. Un Congreso constituyente con delegadas y delegados desde abajo, electos en asambleas, no en 300 distritos, en muchos más distritos, que vengan a construir una nueva constitución mandatados por la gente. Y la soberanía la debe conservar el pueblo, como pasa en Venezuela, en Bolivia, en los países que han avanzado, de que esa constitución no la cambia ningún congreso. Se tiene que volver a someter a debate público y a votación general para cambiar esa constitución donde quede establecido el proyecto de nación y de nuevo estado de poder popular y ciudadano. Esa sería mi opinión para el problema que el compañero manifiesta. Tenemos un estado con vieja burocracia que sigue gobernando igual con todos los vicios de esas burocracias. Gracias, buenas tardes. José Romero, del movimiento, integrante del Movimiento Nacional Convencionista, responsable de la vivienda, el desarrollo urbano y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la sustentabilidad. Más que pregunta, es una solicitud a quienes encabezan estos colectivos. Este es un ejercicio extraordinario donde nos damos cita todas y todos los camaradas que yo creo que nuestra existencia llevamos luchando. Pero tenemos que decir algo muy claro: el fracaso de la izquierda no solamente es en el país, sino es en todo el mundo, y hasta hoy estamos en esa situación. Si verdaderamente queremos pasar a otro escenario en este nuestro gran país, es que necesitamos meterle enorme fuerza de voluntad. La solicitud que hacemos a quienes encabezan estos grandes colectivos es que verdaderamente nos esforcemos para transitar a un escenario de izquierda. Primero nos necesitamos educar, y para ello nos va a llevar mucho tiempo, pero si tomamos el ejercicio de la lucha, empuñando las banderas de la lucha, en lo urbano, en el campo, en las ciudades, en los pueblos, podemos construir esa enorme fuerza que necesita la nación. Pero necesitamos interactuar con el pueblo, con la sociedad. ¿Cuál es nuestra solicitud a quienes encabezan estos colectivos? Que convoquemos, que interactuemos con la sociedad, que formemos comisiones para interactuar, meternos a los barrios, a todos esos lugares donde hay necesidad de lucha, porque la gente por sí sola está entrampada en una parte porque tiene que trabajar todo el día, porque no hay espacio para educarse, y tenemos que hacer un esfuerzo. Llevábamos muchos años esperando esta oportunidad y hoy vemos una terrible situación que quienes han capitalizado, perdonen la palabra, pero eso es, este gran movimiento para llegar al poder, hoy lo tiran a la basura,
Bueno, pero aquí estamos nosotros, las bases, la sociedad, para impulsar este gran trabajo que nadie ha hecho, pero que sí estamos comprometidos, todas y todos nosotros, a empujarlo. Eso es lo que necesitamos hacer. Y aquí es donde necesitamos ratificar ese gran compromiso. Ojalá y que, como ya menciona Camilo, los demás compañeros, nos programemos para darnos esta cita, organizarnos correctamente y empezar a empujar todo el trabajo que nos está esperando allá. Y hay una cosa, sin un vaso de agua no llegamos a éxito de lo que pretendamos aquí, planear. No, necesitamos, como ya lo hacemos en el Movimiento Nacional Convencionista, crear un brazo para poder caminar, tomar agua, tomar aliento y ir a donde necesitamos llegar, hasta el último rincón de la nación, para hablar, prender y levantar a la gente que necesita tomar sus banderas y que nosotros necesitamos caminar con todas y todos ellos para poder luchar y sacar adelante esta gran nación. Gracias, compañeros. Ahí está. Pues no que hay democracia. Va a responder. ¿Va a responder? Yo diría, si me permiten, ¿por qué no dejan intervenir después? Sí, ahorita vamos por orden. ¿Por qué no apuntan las intervenciones y después precisan? Porque es una pérdida de tiempo así. Yo, si me permiten, la mesa, si me permiten. Miren, de las intervenciones yo sugiero, ¿por qué no apuntan lo que señala cada orador y al final nos dan una respuesta generalizada? Porque si no, es una pérdida de tiempo intervenir, contestar, es un desgaste bárbaro. Organicémonos, por favor. Gracias. Gracias. ¿Quién sigue? Aquí el compañero. Bien, compañeros, veo que la sabiduría se derrama. Todos los que estamos aquí ya sabemos cómo se mueve el asunto. No necesitamos decirnos a gritos que hay que hacer asambleas, que hay que hacer un trabajo de campo, que hay que ir a las comunidades, que hay que hacer las cosas derechas, pero siendo de izquierda. Todo lo que estamos viendo en el gobierno ya no lo sabemos de sobra. Muchos venimos del gran partido, de ahí salimos, ahí nos decepcionaron, ahí nos dijeron que sí, que nos iban a dar pues lo que estamos pidiendo como izquierdistas. Yo nací de izquierda porque nací sin nada, ya, ese es todo. Siempre he sido de izquierda, siempre tengo que luchar por lo poco que me ha tocado. Recibí garrotazos ahí en el 72 por decir que traía mi credencialita ahí de estudiante, y eso ya me hace de izquierda y me siento muy orgulloso. Yo creo que de aquí, pues de una vez vámonos a la estrategia de campo, ¿no? Eso es todo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, hablo fuerte porque está funcionando. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Almaneli Ramírez Martínez. Más que nada, mi intervención en este momento es para agradecer a todos y cada uno de los que estamos de este lado y los que se encuentran acá. Agradecemos tanto a nuestro compañero Benito Collado, a Edgar, a Arturo, a José Luis, a Benito Mirón, a Josué, a todos y cada uno de ustedes. Y veo que hay una gran mujer por acá también que nos ha hecho el favor de hace ratito hacer comentarios. Más que nada, yo vengo de Movimiento Amplio Social, MAS. Represento a MAS en Guerrero. Aquí nosotros lo que les quiero comentar es que es muy hermoso esto. Hoy, más que ser más, hoy somos un movimiento amplio de izquierda. Hoy nos vemos de esta manera y decirles que aunque no nos veamos físicamente, nos encontramos aquí. Nuestro trabajo se va a ver reflejado y está siendo el día de hoy reflejado. Sabemos que todos nosotros nos estamos esforzando cada día por seguir afiliando más y más personas. Cada uno desde nuestra expresión estamos haciendo un trabajo, estamos contribuyendo para que ese cambio realmente se vea realizado. Esta situación es un trabajo que sabemos la gente que llevamos mucho en esto, que es esforzarse, trabajar y, como bien lo dijo el señor, tomar un poco de agua y continuar. Claro que sí, golpeados, maltratados, como sea, desgastados, pero siempre con el ímpetu por adelante.
acá en Acapulco, en Guerrero, perdón, somos 7 regiones, somos 85 municipios el día de hoy, 7 distritos federales, los cuales hemos recorrido desde Costa Chica, Costa Grande, Tierra Colorada, la Tierra Caliente, y yo donde radico, donde están todos invitados a Acapulco. Ustedes bien saben que el día de hoy es bien difícil trabajar, no es sencillo entrar a las montañas, no es sencillo entrar ni siquiera a Costa Grande. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hoy desafortunadamente estamos viviendo en el país, y precisamente por eso hoy queremos ser una alternativa real electoral. Eso es lo que queremos ser, más allá de cualquier situación. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que nos identificamos con las demandas de todos y cada uno de los sectores, porque nosotros conocemos a los pueblos originarios, porque nosotros hemos trabajado de la mano con todos los sectores populares, porque somos sensibles a todas estas situaciones, y por eso el día de hoy estamos trabajando por dignificar nuevamente, por hacer que las demandas históricas del pueblo sean cumplidas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con esto, con el trabajo, con la simpatía, pero sobre todo con la unidad. Muchísimas gracias, compañeros. Buen día. Bueno, pues muy buenos días. Seré breve. Felicito los esfuerzos de todos los que estamos aquí, pero yo siento que faltó más convocatoria. Esto nos debe de exigir a la reflexión, porque cada uno de nosotros representamos una organización, pero venimos casi los mismos. ¿Por qué? Porque aquí se ve reflejado que entonces todavía nos falta hacer más trabajo de campo. Nos falta salir a realmente hacer esa labor de concientización. No nada más decir, aquí estoy, hay que hacer. Y para hacer se necesita mucho compromiso. Yo nada más les pongo en la mesa esa reflexión. Hay que salir a hacer trabajo de campo. Abrir conciencias es lo más difícil. Pero una vez que despertamos una conciencia, esa se vuelve un aliado y se vuelve una ayuda para crecer. En este momento veo los esfuerzos para estar aquí, pero mis propuestas son concretas. Sí debemos de darle continuidad a este proyecto, con independencia de que logremos un registro o no logremos. El objetivo es, ahorita de manera inmediata, la situación electoral. Tener una representación, un grupo que posicione a personas para cargos electorales, pero con ese compromiso social, con la base. Que no cuando llegue a la curul, cuando llegue al espacio de poder, se le olvide su origen, porque eso es lo que sucede. Actualmente yo no me siento representada en el gobierno de la Cuarta Transformación, y lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque son los primeros en ahorita estar golpeando a la clase trabajadora. Debemos de ser objetivos, debemos de ser críticos. Aquí no nos debemos de ofender si hacemos una crítica al sistema actual y a quienes nos están gobernando, porque se supone eso es lo que venimos a construir en este espacio, la objetividad, no a estar simulando como que sí estoy acá y estoy allá. No podemos estar así, compañeros. Si ahorita nos estamos unificando es para construir algo paralelo, algo diferente. Y eso obviamente yo le propongo a la mesa, que se hagan fechas, que ahorita ya se saquen fechas para darle continuidad a este trabajo, en donde también ya hagamos una evaluación de cuántas personas tenemos cada agrupación, y si va a ser posible también transitar esta ruta que estamos proponiendo. Y también ser objetivos, que si para el caso que no, ¿qué sigue? ¿Qué más vamos a hacer? Tenemos ejes fundamentales. Ahorita el campo está siendo severamente golpeado, y no es algo aislado, eso repercute aquí. Y es bien cierto cuando se dice, sin maíz no hay país, ¿sí? Y sin agua tampoco hay nada. Entonces, yo le dejo a la mesa esa parte. Saquemos fechas, saquemos mesas de trabajo, dejemos, ahora sí que las demás situaciones, vayamos concretando estos esfuerzos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes más bien ya. He estado escuchando atentamente
las palabras de todas las personas aquí presentes. Muchas se me hacen bastante interesantes, pero tengo, bueno, más es un tanto una crítica y una pregunta también. La anoté para ser conciso. Dentro de la presentación he estado escuchando mucho la palabra social o socialismo, que en cierto punto es una palabra interesante, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿qué intenciones conlleva más allá de lo meramente social? Ya que, como lo mencioné antes, social es una palabra llamativa, pero considero que hay que dejar de sustancializar tanto dicha palabra, sacarla de lo abstracto y definir realmente a qué nos referimos cuando hablamos de lo social o directamente del socialismo. Dejar de lado la dicotomía izquierda-derecha de índole socialdemócrata y ya muy aburguesada, que limita ampliamente la visión de nuestro mundo entorno y de la realidad material en la que vivimos. En este sentido, la pregunta, o más bien el resumen de esto que mencioné, es, en base a esto, ¿cómo se pretende tomar y construir la llamada soberanía nacional, que también lo mencionan en su manifiesto? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy el profesor Severiano. Me acabo de afiliar al Movimiento Amplio Social. Compañeros, primero quiero felicitar a todas las agrupaciones de la mesa este esfuerzo que están haciendo para poder buscar un grupo amplio para poder manifestar las propuestas que beneficien a la comunidad. Pero a mí me preocupa una cosa y lo quiero poner de conocimiento a todos. Ya basta de tanto discurso. Siempre decimos que somos de izquierda, que tenemos propuestas muy amplias y que vamos en busca de un beneficio social. Compañeros, los que están hoy en el poder tuvieron el respaldo de todos los, quiero pensar de todos los que estamos aquí. Presentaron un proyecto de nación y la pregunta es tan concreta: ¿qué están haciendo con ese proyecto? Porque ante la sociedad estamos viendo absolutamente nulos los apoyos. Soy de Oaxaca, y en Oaxaca tenemos un alto índice de pobreza que no vemos ningún apoyo de los que están hoy en el poder. Y no nada más en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, en varios estados. Y entonces habría que hacer una reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Seguir con un grupo de esta característica, con el propósito de querer beneficiar y buscar un cambio verdadero, es implementar un verdadero proyecto, pero un proyecto que tenga el respaldo con gente de principio, porque los que están en el poder solamente llegaron para llenar el bolsillo y se olvidan de la ciudadanía. Discúlpenme, compañeros, pero tenemos tiempo de estar empujando y decimos que llegue un partido de izquierda. Ya está. Y no sirve, con el perdón de la palabra, con los proyectos que hemos implementado. No lo están aplicando como debe de ser. Están aprovechando el espacio para beneficiarse y eso no es justo. Si este grupo realmente implementa y busca la cercanía de los ciudadanos, va a crecer, vamos a crecer todos. Pero eso sí, con el compromiso real de que el proyecto se tenga que cumplir, esté quien esté, porque no es de los que vengan, va a ser de los que realmente construyamos este gran grupo. Gracias, compañeros.
Primero que nada, quiero felicitar a todas y a todos los que estamos, porque no voy a repetir lo que ya han dicho todos los que participaron, pero sí quiero rescatar 4 cosas importantes. Aquí estamos los que ya hemos caminado poco, mucho, o como yo, 60 años nada más, en la búsqueda de mejores opciones. Y los felicito por estar aquí con el ánimo, con el deseo de construir lo que en mi caso, en 60 años de lucha de todos los días, no he visto florecer ese proyecto de hace 60 años. Entre otras cosas, aquí los que me han antecedido, criticamos a los sistemas, a los oligarcas, al imperialismo, pero yo quiero partir de que hagamos una reflexión y nos autocritiquemos, porque nuestros proyectos revolucionarios nos han faltado, ¿saben qué? Consecuencia y congruencia. Y hoy tenemos que ser consecuentes y congruentes con nuestro hoy, pero no para trabajar hoy, sino para trabajar mañana. Alguien dijo, y retomo, hay que ir a los territorios, sí, pero ¿qué creen? Que no solamente hay que ir a los territorios, porque hoy los propósitos que aquí se han planteado difícilmente los vamos a poder alcanzar. ¿Saben por qué? Porque llegamos como llegamos hoy a esto que era una conferencia de prensa, y que hoy felicito que haya tomado este cariz. No es conferencia de prensa. Estamos virtiendo aquí nuestros verdaderos propósitos, y no digo sentimientos, porque la lucha revolucionaria no solo se gana como no la hemos ganado los que en algún momento usamos el fusil y la pistola. Tampoco se va a ganar solo con salir a las calles. Tampoco se va a ganar solo a ir a los territorios, porque hoy nos enfrentamos a un león más fortalecido que nunca. Aún los que tienen propósito de ser partido político, aún los que quieren ser solo APN, aún los que queremos todavía a estas horas de nuestra vida cambiar las cosas, hoy es más difícil que antes. Antes nos teníamos que esconder y trabajar en la clandestinidad y proteger a nuestra familia y temer que a lo mejor a las 6 de la tarde no regresábamos. Pero hoy el peligro no es solamente cada día, es cada minuto y cada instante, porque nos enfrentamos a lo que el gran capital tiene y mandata: recursos, tecnología y ambición. Ambición. Nosotros también tenemos que ser ambiciosos, pero con los pies en el aquí y en el ahora. Tenemos que utilizar sus mismos recursos. ¿Y saben qué recurso nosotros ahora no hemos podido utilizar? Es atraer a los jóvenes. Se dice hay que llegar a la conciencia. Sí. ¿Cómo carajos vamos a llegar a la conciencia si no tenemos los recursos, ni tampoco la mentalidad que hoy no vamos a ganar ni con el fusil ni en las calles? Hoy tenemos que usar sus mismos instrumentos, ser ambiciosos. Y lo primero, desechar de nuestras organizaciones eso mismo, porque antes se decía, perdón por el dicho, perro no come perro. Pero ¿por qué en las organizaciones de antaño, y aquí está
PCM. ¿Por qué uno de los fracasos fue? Porque la lucha es interna al interior de las organizaciones. Hoy tenemos que sacar eso y tenemos que caminar en unidad, pero no solamente con algo a lo que aspiramos. Aquí se ha hablado de queremos, se ha hablado vamos, tenemos sensibilidad, se ha hablado de sentimientos. Yo quiero hablar de propósitos, de metas, de hechos concretos. Tenemos no temor al fracaso. Solos que quieran constituirse partido para 27 no lo van a lograr solos. Por todo esto, quien ponga los pies en la realidad, solo y solo sí logramos llegar en unidad en la acción. La unidad en la acción significa cada organización con sus propios principios, ya sabemos cuál es nuestra mentalidad, pero sin perder esa identidad de organización, sumar fuerzas para lograr, si acaso, que entre todas las organizaciones de este frente se pueda conformar un partido. Pero si no, no importa, porque no vamos a correr a lo tonto, vamos a ir, queremos cimentar bien, hagamos escuela, formemos cuadros, estructuremos esa organización de estructura de cada organización de manera colectiva y en cadena, para que eso tenga frutos. La fuerza joven es no nuestra esperanza, es y debe ser nuestra visión y nuestra meta, porque si no, perdónenme los jóvenes, pero aquí la mayoría veo puros betabeles. Entonces, seamos congruentes y seamos realistas. Necesitamos, repito, hacer estructura. Necesitamos entonces no solamente ir a los territorios, necesitamos unir fuerzas y acción, y solo así lograremos nuestras metas individuales, personales, de organización y de frente. Gracias. Hablando de jóvenes, ustedes deben pedir una palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yeshua. Quiero ser breve, conciso. Bueno, mi pregunta es que ya sé que lo que estamos buscando es unidad, llamar más gente. Lo que queremos es que todas las personas que tenemos esta ideología de izquierda nos juntemos en un mismo frente. Mi pregunta es, ¿ya tienen pensado cómo atraer más a la juventud? Hay mucha juventud con pensamientos de izquierda. En las escuelas hay mucha gente que ya ha comenzado a tener movimientos de pensamientos de izquierda. No sé si se les ha hecho la invitación de venir a este tipo de eventos para poderse juntar a la lucha. Y también no sé si se ha hecho la invitación a influencers de izquierda, que también ellos pueden llamar a mucha gente a informar a la juventud de que se está haciendo un frente unido y que su pensamiento así no están solos en ellos, sino que se pueden juntar y así podemos hacer una ola con este movimiento. Así que mi pregunta sería esa: si no se ha pensado o no tienen un plan de cómo integrar a la juventud en este movimiento de izquierda, y si no se ha pensado también en poder llamar a influencers de izquierda que puedan llamar a más gentes para poder formar parte de este colectivo. Gracias. Buenas tardes, soy Antonio Quintino del Movimiento Amplio de Social. Nada más platico rapidísimo esto. Estuvimos a 2 minutos de llamarnos Movimiento Amplio de Izquierda. Hicimos un análisis en la mesa que movimiento, amplio, izquierda, social. Y llegamos a la conclusión que la palabra social era más suave que de izquierda. ¿Y por qué?
porque se han encargado de estigmatizar la palabra izquierda, socialismo, comunismo, y contra eso vamos a luchar. Mi abuelita decía que el comunismo te quitaba a los hijos. Así le han metido el miedo a las personas. Contra eso es lo que vamos a luchar. Pero el éxito de este proyecto se va a llevar a cabo solo si cada organización sigue su camino con su propia gente y con sus propios ideales, pero en este conjunto que logren esta unión que se está logrando el día de hoy. Eso es lo que va a llevar a cabo el éxito, porque el gobierno no va a aplaudir esta mesa del día de hoy. Entonces tenemos que estar muy fuertes, cada quien en su organización, llevando a cabo adelante este proyecto, pero de forma colectiva. Eso es lo que va a llevar el triunfo en este caso. Gracias. Buenos días, yo soy Pablo de la Organización Nacional del Poder Popular. También retomando un poco los compañeros jóvenes, se han hecho buenas propuestas acá, en mi opinión. Se ha hablado también de salir a las periferias, de salir a los campos, ¿sí? Claro, pero no confundir, orientar, proponer a los pueblos con educar. Porque a los pueblos, y es algo que no se ha mencionado acá, no se les educa, se les escucha. Y en la medida en la que no se aterrice a las necesidades concretas, actuales, históricamente hablando y geográficamente hablando, de los pueblos que conforman a México y América Latina, en general el mundo, no se va a poder realmente solucionar los problemas. ¿Para qué se propone, por ejemplo, el cambio de un sistema económico? Ese no es el fin en sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué lo buscamos? ¿Por la libertad? ¿Por el bienestar? Eso solamente se puede definir en la medida en la que el pueblo responda a esas mismas preguntas. Y así como nos puede unir una amenaza desde arriba del fascismo, por ejemplo, de la confabulación entre el Estado mexicano y el gran capital internacional, jamás se va a poder solucionar y seguir adelante, superar este problema histórico de la izquierda de la división, en la medida en la que no solamente nos una la amenaza de arriba, sino que nos una la dirección de las bases populares. Porque si se parte de ideas que ya se hicieron en el pasado, de análisis del pasado, no por desacreditarlos, pero si no se actualizan a las ideas concretas, ¿cómo se espera que las juventudes, por ejemplo, se interesen? Si están surgiendo cada vez con más fuerza los movimientos feministas, por ejemplo, ¿por qué no se les escucha a las juventudes que también sufren de desigualdades, a los pueblos originarios, afrodescendientes, campesinados, etc.? Porque sí nos podrá atravesar la condición del sistema y las relaciones de producción a todos, pero la desigualdad no solamente se ejerce a través de ahí y no se responde, se soluciona solamente a través de ahí. Si existe una necesidad concreta del pueblo, por ejemplo, de las demandas de las mujeres, ¿sí?, y no se les atiende desde la izquierda socialista, ¿quién toma esas necesidades? La derecha. Y dice, yo te voy a solucionar. Los comunistas no, porque los comunistas solo hablan de la economía, solo hablan de las relaciones de producción. En la medida en la que también se le escuche a cada uno de los sectores con distintas necesidades, y eso también nos una, además de la amenaza del fascismo, podremos ir con unidad, con coherencia y con certeza de que se está trabajando en virtud de un proyecto a futuro que va a solucionar las necesidades concretas de nuestras poblaciones y de nuestros pueblos. Hay otro compañero, si está nomás. Cerramos, consejo, ya cerramos. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Flores y bueno, yo he entusiasmado mucho con estos movimientos. Yo represento a un sector de los trabajadores que prestamos servicios de seguridad privada.
quiero decirles que hay más de 500,000 de jóvenes, de mujeres y de personas que prestamos este servicio. Asimismo, quiero proponerles que ya en los métodos de organización, pues sí tenemos que saber quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos y cómo estamos organizados y funcionando. Quiero decirles que una de las 4 premisas que yo he llevado en varias organizaciones, inclusive en partidos, ha sido una responsabilidad personal, una dirección colectiva, una unidad de acción y concepción y una entrega de cuentas. Creo que todos los militantes de este partido deben de comulgar con estas 4 premisas para poder tener el éxito. Por otro lado, en otros métodos de organización sí necesitamos ubicar los 150 municipios estratégicos que contienen más del 60% del electorado, en estos 150 municipios. También debemos de aprobar un plan de construcción regional que nos permita tener 5 comités regionales en cada municipio y en cada comité regional 5 comités de base. Ese es el éxito para que un partido político pueda lograr su militancia, lo pueda, inclusive oí que quieren instalar una escuela de cuadros, perfecto. Creo que hay que impulsar a las mujeres, a los jóvenes, y bueno, pues yo estoy firme con este sector de trabajadores que no tenemos ni salarios buenos, ni prestaciones decorosas, ni tenemos estímulos, ni recompensas. Entonces nosotros también estamos luchando por eso, hemos entusiasmado con este proyecto y yo, por parte del Partido Socialista de México, estoy firme. Y recuerden que ya lo dijo Andrés Manuel, solo el pueblo puede salvar al pueblo, pero el pueblo organizado puede salvar a la nación. Gracias. Sí, pues muchísimas gracias sus intervenciones. Creo que quienes estamos convocados a un proceso de esta naturaleza tenemos un cúmulo de experiencias de todo tipo. Ahora se acaba de decir y se acaba de mencionar al expresidente de este país. Y recuerdo que parte de las discusiones que teníamos en Tabasco, compañeras y compañeros de muchas partes de la República, hablábamos de que si no lográbamos un acercamiento real con los chontales, que era con los que trabajábamos allá, y nos involucrábamos para discutir junto con ellos por qué el estado de cosas que vivían. Porque ahí es donde tiene que comenzar la reflexión. ¿Por qué están así? ¿Quiénes son los responsables en todos los espacios y qué nos corresponde a cada uno en nuestra comunidad? Ya es hora, a la par de acudir a las nuevas formas de agenciarse conocimiento, de que vayamos a discutir pueblo por pueblo. Necesitamos que en los próximos procesos sea la comunidad la que nombre a quienes crea que pueden ser sus representantes en todos los niveles. Y no importa que se equivoquen, porque no tenemos esa experiencia, ese proceso. Necesitamos que lo decidan ellos y en ese proceso de equivocarse ir avanzando. Porque ¿qué ha pasado? Siempre se equivocan los de arriba y los paganos es la población. Necesitamos invertir esos procesos, compañeros. No es cosa menor que quienes hicimos y contribuimos toda nuestra vida y lo vamos a seguir haciendo a llegar al estado de cosas que hoy vivimos, nos separáramos de inmediato cuando nos dimos cuenta que las cúpulas, ojo, las cúpulas de Morena, no están respondiendo a las expectativas de un pueblo que ha sido sacrificado sistemáticamente.
Por eso estamos aquí y dijimos nosotros en el Movimiento Nacional Convencionista, no vamos a esperar 70 años que se consoliden esas cúpulas y nosotros simplemente como observadores estamos pasando a la acción, todas y todos los agrupamientos que aquí estamos, y sin duda vamos a consolidar los siguientes pasos en donde cada una de ustedes y hombres y mujeres vamos a perfeccionar perfectamente un proyecto que nos permita finalmente convencer, y es muy estimulante que varios jóvenes han hecho importantes reflexiones con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, bueno, para concluir efectivamente sobre lo que mucho han vertido los compañeros. ¿Perdón? Sí. La idea es precisamente la convocatoria, porque esto no está acabado. No estamos diciendo somos esto y súmense. Es precisamente la idea de este acercamiento para efecto de fortalecer este proceso e ir generando conjuntamente la ruta. No traemos todos, cada quien, propuestas para un proyecto, pero si estamos convocando a una unidad, hay más participaciones que puede abonar este proyecto y que podemos impulsar cada uno en sus comunidades, pero de manera conjunta. Entonces, bueno, eso fue la intención, creo que se logró. Muchas gracias. Bueno, para no dejar en el aire a las preguntas, ¿no?, que yo tomo aquí, la última que decía el compañero, que la juventud de los youtubers de izquierda, ¿no? Mencionarte que esto está iniciando. O sea, prácticamente hoy estamos saliendo al público, hemos venido trabajando desde antes, pero en reuniones privadas, pues ajustando algunas cosas, discutiendo, poniéndonos de acuerdo. Entonces esto están haciendo. Entonces el llamado, desde luego que lo queremos hacer, y en la medida que se pueda hay que ir haciendo estas conexiones, es estar al tanto. Aquí los jóvenes, por supuesto, si no se integran, pues ¿a dónde vamos, no? Que yo no veo las diferencias, ¿no?, generacionales, en esto no. En la lucha de clases no hay diferencias generacionales, todos aportan, por lo que decía la compañera de los betabeles, ¿sí? Lenin estaba en su lecho de muerte ya, a unos días de morir, ya desahuciado, y estaba escribiendo, estaba produciendo. Entonces es muy importante esa confluencia, juventud con experiencia en todo, ¿no?, en la política, en el deporte y donde lo quieran ver. Hay que avanzar en eso, pero cada quien tiene su tarea, por supuesto. Yo me imagino o creo que no es igual el mensaje de un joven hacia la juventud que un betabel hacia la juventud, ¿no?, ni de un joven al betabel, en fin. Entonces tenemos que hacer aquí decía la compañera, bueno, betabeles, pero con mucho entusiasmo, compañera, eso sí, el entusiasmo va por encima de todo, ¿no?, y le vamos a pegar para adelante. Entonces, sí, pensamos que es necesario trabajar ese aspecto. Luego, dos, ¿qué estamos haciendo en concreto? Las preguntas, ¿qué estamos haciendo con el proyecto que apoyamos? Efectivamente, creo que apoyamos todos. Nosotros hemos trabajado por años apoyando a Andrés Manuel, desde que ni soñaba él siquiera ser jefe de gobierno, desde que era líder como aquí, ¿no? Y bueno, las cosas van cambiando poco a poco. Creo que Andrés Manuel hizo lo que pudo, lo que tenía que hacer, y hay una limitante y no hay segundo piso. Ese es el problema, no hay segundo piso. Nosotros decimos, espérate, Andrés sí inició algo importante, no hay vuelta de hoja. Haber sacado al PRI, al PAN y eso, bueno, no él, todos ustedes, ¿no?, todas ustedes y el pueblo, y se hizo y se votó por esos proyectos y se llegó con una gran expectativa,
Y hubo el avance que hubo, ahí no hay que negar, hay cosas buenas de la llamada 4T y hay muchas limitantes, y es donde hay que entrar, en las limitantes, porque el silencio y la incondicionalidad son el camino más corto para llegar al fracaso de cualquier proyecto. Entonces, se hacen círculos que rodean al de arriba, en este caso a Claudia y a otros. No, pues todo lo hace perfecto. Y entonces, si ustedes oyen una mañanera, pues es un país, ¿no? Y entonces lo que decíamos, de ese lado todo está perfecto, no hay bronca. Y cuando vemos los números, ¿verdad?, es otra cosa. Y del otro lado, de la derecha, todo está mal, son unos tranzas, unos ratas, están dando en la torre al país. Pues tiene que surgir esta voz que diga, no, espérate, ni lo que dice la derecha, por supuesto, no todo está mal, ni lo que dice el gobierno, la llamada 4T, que todo está bien. Porque entonces viene el estancamiento, y del estancamiento viene el retroceso. Y los caminos están cerrados por el gobierno y por Morena para poder cuestionar. No duden que cuando se enteren de esto, pues vamos a pasar al lado de los conservadores. Ahí están esos conservadores dándole juego a la derecha, mira cómo. Y se acuerdan cómo desapareció el PRD. Me acuerdo bien, Camilo sabe mucho de eso también. Decían, no digan nada porque le das fuerza a la derecha. Oye, pero está mal esto. Sí, pero la ropa sucia se lava en casa, aquí. No vayas a decir nada más, y con el pretexto de que lo que digas favorece a los otros, cállate, y viene el despeñadero. Cuando yo oí despeñadero pensé que estábamos hablando de Peña Nieto, ¿no? Pero ya hay despeñadero también ahora, hay riesgo de despeñadero ahora, y hay que ir corrigiendo esas cosas. Sí, compañero, claro que no se está haciendo lo que el pueblo de México necesita. Yo no cuestiono ahora a Andrés hizo lo suyo, ya está ahí, pero tampoco hay que decir, oye, Claudia, yo escribo mis articulitos una vez al mes ahí en la jornada, y siempre insisto, decir, no, espérate, ¿cuál segundo piso si no has terminado la obra negra? Estamos en obra negra. Y no estamos avanzando, porque cuando vemos los datos, que aquí algunos han escuchado, ya habrá reuniones para discutir esas cosas, pero la concentración de la riqueza es escandalosa. Los empresarios han ganado mucho más en 7 años que ganaban con los gobiernos neoliberales. El crecimiento económico es la mitad de lo que crecía con los neoliberales. El campo está totalmente abandonado, los programas desaparecieron. Los programas sociales, que son buenos, solamente tienen que ser complementarios de lo productivo, y no hay apoyo productivo al campo. Se lleva una política asistencial, y eso no es cierto que combate la pobreza. No es cierto, la deja y perpetúa la pobreza. Claro que un programa social, 3,000 pesos para quien está mal, que tiene poco, pues sí, ayuda, aliviana y da para comer, pero nos hace que no seamos competitivos como país. Y si ustedes ven las estadísticas, en concreto en la siembra del maíz estamos también, como los banqueros en otro sentido, en niveles récord de importación de granos en general, trigo, frijol, maíz. No hay apoyos para los campesinos. Hace unos 10 días se tomaron carreteras en 10 estados con tractores, con cosas, o sea, y esas cosas son las que nosotros tenemos que impulsar para no dar la oportunidad de ese regreso de la derecha que se fue, y además sacar a la derecha que está allá dentro en Morena y en la 4T. También, ¿cómo se construye la soberanía? Que preguntaron también aquí, compañero. Pues esa es la forma, con trabajo colectivo. Josué explicó la forma, por ejemplo, de las designaciones, de la participación. Eso es construir soberanía política. Y soberanía económica, ¿cuál es? Pues que no seamos importadores. Somos el país número 1 importador de granos, de maíz blanco. Eso no puede ser. Éramos autosuficientes y hoy hay récord de importación del maíz blanco, del que comemos nosotros, no del forraje, que es el amarillo. Y así vamos por todo ese lado. Entonces, construir soberanía es apoyar, es ver los programas sociales como complementarios de la parte productiva. Yo estuve en una asamblea en Yucatán
y les pregunto, como 300 compañeros ejidatarios, campesinos, y les pregunto, oigan, ¿aquí cobran su pensión? Todos, sí, porque la mayoría eran betabeles. ¿Saben por qué? Es que en los ejidos, en el campo ya no hay jóvenes. Entonces me dicen, sí, cómo no. Dice, cobramos y cambiarían la pensión esa por tractores. Hasta gritaron de emoción, claro que sí. Eso es lo que hay que hacer. No hay tractores en el campo, no hay apoyos, está abandonado. Eso es construir soberanía. Y eso es lo que tenemos que ir manejando. Ahora, finalmente yo les diría, esto es un proceso y requiere la participación de todos. Y si lo queremos hacer así colectivo, efectivamente, eso necesita como una conferencia de prensa, pero dijimos, no, que el chiste es oírnos todos, no nada más acá los que están planteando esto. Entonces es un trabajo de todos, vamos a ir avanzando, ya les decía, el próximo jueves tenemos reunión, vamos a tratar de implementar una propuesta de trabajo a nivel nacional, y a lo mejor, ¿no?, entre las propuestas vendrán a ser las conferencias de prensa en los estados donde tengamos presencia para ir promoviendo. ¿Qué necesitamos hacer? Transmitir una idea, meter una idea que coincida con las necesidades de la gente, porque ojo, pues no somos gobierno, no tenemos presupuesto, no estamos ahorita para resolver los problemas de la gente, pero sí apoyar a la gente en la medida que vayamos creciendo y presionar a las autoridades que haya presionar y movernos a nivel nacional en donde quiera, en cualquier estado que se presente una problemática de la gente, de la comunidad, de los ejidos. Y les decía finalmente lo de los tractores los campesinos, esos ejidatarios. Y le dije, no, sí, lo cambiamos por tractores. Y dice uno, es que, y le digo, ¿por qué, compañero? Se para un compañero y me dice, es que el campo ya no es opción para los jóvenes. Y se para otro, le dice, oye, compa, tampoco para los viejos. El campo ya no es. Yo tengo 2 hijos, uno trae un taxi en Mérida y otro está en Estados Unidos. No hay jóvenes. Entonces, eso es construir soberanía, ir resolviendo estas cosas, ir teniendo otra visión, pero hay que transmitir una idea que identifique las necesidades del pueblo para que esto crezca, y en su momento coyunturales, electorales y demás, y lo que quieran, pues ir empujando, participando y llegar a los cargos donde se toman las decisiones, pero con una fuerza popular grande. Gracias. De manera muy breve, insistirles en que necesitamos acordar y echarnos a andar para confluir, no solo con fuerzas socialistas, comunistas, sino convocar a todas y todos los mexicanos que queremos rescatar este país para construirlo en función de nuestros intereses, y convocar a organizarse de manera participativa y formativa, con colectivos, con decisiones de todas y todos, porque las prácticas desde arriba no generan desarrollo de conciencia, por mucho que se hable de revolución de las conciencias, ni empoderan a la gente. Y sin poder de la gente, las fraseologías de que solo el pueblo salva al pueblo se queda allí. Yo sí critico a AMLO sobre todo y ante todo, porque en lugar de promover el empoderamiento de la ola ciudadano popular que lo llevó al gobierno, la desactivó. Incluso destruyó la organización colectiva morenista y ciudadana que se generó desde todas las comunidades, barrios, centros de trabajo, de estudio, para derrotar al PRI y al PAN, y esa participación fue fundamental en esa derrota. Reactivar ese movimiento ciudadano popular es el sujeto para poder rescatar y transformar el país. Y decirles, la convocatoria a que todas y todos coloquemos el reto de hacerle frente y derrotar la embestida imperialista fascista, nació en el encuentro continental de solidaridad con Cuba, que se acaba de realizar, donde de México vimos gente de todas las entidades. De ahí nació, ahí nos reunimos
los compañeros del Partido Comunista, otro del Partido de los Comunistas, que son el gasconismo aliado de los compañeros zapatistas, el Partido de los Comunistas Mexicanos y compañeros de otras fuerzas. Y dijimos, hay que hacerle frente a esta embestida. Y ciertamente, lo de Latinoamérica, ahí había gente de todos los países de América Latina, y este fue un tema relevante, y en nuestro accionar debiera de ser una prioridad, porque si no encaramos y derrotamos esa ofensiva imperialista, lo que estamos viviendo va a empeorar y drásticamente. Necesitamos sacar del TEMEC los granos, necesitamos sacar del TEMEC el agua, porque sin agua ni hay maíz, ni hay país, compañeros, no hay vida. Y necesitamos que ese proyecto que está discutiéndose y con muchas críticas, que deja intacta la ley de Salinas, privatizando el agua, necesitamos avanzar en desprivatizar y destransnacionalizar para socializar riqueza, poder, cultura, socializar desde abajo, en el medio y arriba, en todos los ámbitos, y no solo los territorios, centros de trabajo, centros de estudio, organización por afinidad, ecologistas, las feministas socialistas están accionando, tratando de influir en ese movimiento, los pueblos originarios que están defendiendo sus territorios, resistiendo incluso violencia, guerras con drones contra los pueblos originarios, que han creado autodefensas comunitarias, la KPC, Policía Comunitaria en Guerrero, que la hemos acompañado desde el 95 que empezó a surgir. Entonces, allí están nuestras fuerzas trabajando. No todos los que estamos aquí, nuestros camaradas están en la solidaridad con Palestina. Estamos accionando, compañeras y compañeros. Este es un torrente de esa vertiente de lucha de izquierda, patriótica, popular. Hay otros torrentes y todos necesitamos generar un torrente que haga cauce para pensar en que este país lo podemos rescatar. Y no esperar de fuerzas que están pensando otra cosa, que buscan que lo hagan. Tiene que ser nosotros, la clase trabajadora, los pueblos, la juventud, las mujeres, los que tenemos que construir nuestra capacidad para rescatar la patria y construir un nuevo Estado, donde con democracia participativa y poder popular sea lo dominante, para no confiar en que van a llegar fulano o sutano. No, el poder de la gente, y el que llega y no cumple va para abajo. Y no se le vuelve a postular a nada. Gracias. Muchas gracias. Estamos cerrando ahora. Les agradezco por su presencia, les agradecemos por esta hermosa iniciación, ¿verdad? Les pido por favor que se acerquen, vamos a sacar una foto histórica, porque tienen que salir en el presidium y para que ustedes se puedan sentar. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Bueno.